título de la presentación que vamos a hacer hoy es Historias de vida de personas con epilepsia. Así que no vamos a hablar de la epilepsia como una enfermedad. Si bien es cierto, hablar de la enfermedad en algunos momentos es muy importante, lo más importante para nosotros en el día de hoy es hablar de historias de vida, porque para nosotros la persona con epilepsia es el centro de interés. Y digamos que yo los invito a que seamos muy abiertos de mente en esa, digamos, presentación que tenemos, porque tenemos que reconocer que las historias de vida son una estrategia de investigación que permite reconocer fenómenos e información específica a partir de las construcciones personales de vida. Es decir, cuando nosotros construimos o generamos conocimiento a partir de las historias de vida, es porque reconocemos que las personas tienen mucho para ofrecernos en términos de conocimientos. Vamos a hacer una pequeña descripción teórica de por qué vamos a hacer historias de vida. Eduardo Menéndez es un antropólogo mexicano que ha trabajado una categoría, como la ves al principio: salud, enfermedad, atención. Es una categoría que está descrita, y él, cuando habla de salud, enfermedad, atención, dice que es un fenómeno universal en el que todas las sociedades están inmersos. Es decir, que todos nosotros, todas las personas, estamos directamente relacionados con todo lo que tiene que ver con salud, o con enfermedad, o con atención. Y si nosotros le prestamos atención a esto que estoy diciendo, estar aliviado o estar enfermo o ir al médico es una situación que nos toca mucho, máxime con un sistema de salud que todos sabemos cómo está, máxime cuando es tan importante para nosotros la salud, máxime cuando los diferentes actores tienen una posición específica de qué es salud y qué es enfermedad. Y entonces la enfermedad, los padecimientos o los daños a la salud son hechos cotidianos que permiten que nosotros nos formemos como personas. Nuestra subjetividad también se forma a partir de reconocer el proceso salud, enfermedad, atención, y que tiene que ver mucho con nosotros y con nuestra vida cotidiana. Pero esos padecimientos o esos daños a la salud también generan actividades de atención. Es decir, cuando yo estoy enfermo, cuando yo creo que mi familiar está enfermo, yo reconozco una situación, pero necesito una atención, necesito de un sistema de salud, yo necesito de un grupo de personas que atiendan o que me atiendan a mí o que atiendan a mi ser querido. Entonces, esas relaciones de que yo tengo un proceso de enfermedad y que necesito que me atiendan, también sociológicamente es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí se configuran ideologías, ahí se configura lo que nosotros identificamos como sistema de salud. Y es cuando nosotros vamos al médico, o antes de ir al médico, intentamos acceder a una consulta y nos enfrentamos a una cantidad de obstáculos. O cuando superamos esos obstáculos y nos encontramos con una barrera entre el médico y el paciente, ¿sí? O cuando no hay una buena relación médico-paciente, o cuando no me autorizan mis procedimientos, o cuando me queda muy lejos ir a la cita, o cuando la cita es acá, reclamo los medicamentos acá y me toca ir a un procedimiento allá. Entonces, toda esa relación se configura y son actividades de atención también que se consideran un hecho social. Frente a ese proceso salud, enfermedad y atención, entonces hay respuestas sociales. Todo conjunto social necesita producir representaciones y prácticas. Es decir, que nosotros necesitamos comprender eso que se da, necesitamos comprender esas relaciones que se enmarcan yo como persona, mi estado de salud y la atención que necesito y que merezco, ¿sí? Entonces, esa respuesta social también es un hecho cotidiano y necesario, y no solo son representaciones y prácticas,
sino que organizan un saber. Entonces decíamos que hay unas relaciones de una persona hacia un sistema de salud, pero resulta que un grupo especial de ese sector salud, por ejemplo los profesionales, van recogiendo saberes. Entonces ellos, los profesionales, son los que saben de la enfermedad, cómo se previene, cómo se trata, cómo se rehabilita, ¿cierto? Ellos son los que tienen un saber, ¿sí? Pero resulta que las personas, ustedes y yo, también tenemos un saber. Nosotros también, a partir de lo que nosotros representamos y de los significados que vamos construyendo, también conocemos, ¿sí? Por eso no es únicamente el médico el que sabe. El médico tiene un conocimiento, otros profesionales tienen otro conocimiento, pero mi ser querido también tiene un conocimiento, porque él vive la enfermedad y él construye significados, símbolos, signos, prácticas. Y ahí es donde se empieza a configurar el asunto de las historias de vida. Cuando yo hablo a partir de las historias de vida de las personas, reconozco que el médico sabe, que en el hospital saben, pero que la persona también sabe. Enfermar, morir, atender a la enfermedad y la muerte. Entonces, a partir de profesiones e instituciones específicas se configuran unas respuestas, pero eso también es un hecho social cotidiano. Es un hecho social cotidiano. Para nosotros es común comprender desde nuestra perspectiva que la gente está aliviada o que está enferma. Pero aunque hoy a todos nos reúne un diagnóstico médico que es la epilepsia, resulta que para las personas que están en esta primera fila, la epilepsia puede ser una cosa, pero los que están en la segunda fila pueden pensarla de otra forma. Y tal vez los trabajadores sociales, Tati, que está en camino a ser trabajadora social, José, para ellos la epilepsia es otra. Y para las Flores, como enfermera y como salubrista, es otra cosa. Entonces tenemos que reconocer que nosotros damos significados de acuerdo a nuestra posición en ese proceso salud, enfermedad y atención. Esto aplica para la epilepsia, pero aplica para pacientes con cáncer, en un servicio de hospitalización, cuando yo voy a urgencias y sobre todo, por ejemplo, cuando voy a urgencias, ustedes ven los choques que hay. Ellos, cuando hablo de ellos, digamos el personal de salud, tienen una respuesta ya establecida y yo busco otra respuesta. Y hay un choque cuando no hay armonía. Cuando no hay armonía choca, porque ellos, lo que usted tiene no es una urgencia. Y yo, no, pero para mí sí es una urgencia. Entonces, si no se reconocen las dos posiciones, hay choques. Es necesario construir significados sociales o colectivos, ¿cierto? O sea, nosotros, señores y señores, necesitamos explicar o comprender qué es esto de salud, enfermedad, atención para solucionar, convivir o resignificar la enfermedad. Yo les pongo un ejemplo. ¿Cómo así que resignificar o convivir? Un hecho social muy cotidiano es los jóvenes de la ciudad que son sicarios, ¿cierto? Pero resulta que nosotros necesitamos o comprenderlos o aprender a vivir con ellos, porque ¿cómo hacemos? Entonces decimos, esos son los muchachos que cuidan. Nosotros los resignificamos. Para nosotros no hablamos, ahí pasó el sicario, no. Sabemos que son los muchachos que cuidan, que por la noche tocan un pitico, que los sábados van de puerta en puerta y nos cobran 2.000 pesos porque cuidan, ¿cierto? Entonces es un hecho social de violencia que aprendimos a convivir con ello porque nada que hacer. Entonces, cuando es necesario comprender esas situaciones, buscamos significados. No se les olvide esto, porque tenemos que comprender más adelante hallazgos muy importantes de la investigación que hicimos con las personas con epilepsia. Y esa última palabra, resignificar. Yo necesito entender qué está pasando. Puede que no lo cambie, que no lo supere, que no lo evite, entonces tengo que resignificarlo. Tengo que aprender a vivir con eso, ¿cierto? Desde el año 2014, a propósito de una propuesta de hacer una maestría en salud colectiva en la Universidad de Antioquia,
junto con la doctora María Mercedes Arias, planteamos una pregunta: ¿qué significados construyen sobre su enfermedad las personas que padecen epilepsia? Porque reconociendo que hay un conocimiento médico sobre epilepsia, queremos saber qué conocimiento extraemos de las personas, ¿sí? Ahí, de entrada, le estamos dando importancia a la persona. ¿Qué significados construye? Ya sabemos de epilepsia, la definición, por qué da epilepsia, cómo la tratamos, cirugía de epilepsia, tecnologías que no han llegado a Colombia para la epilepsia. Sabemos mucho de epilepsia. La pregunta es, ¿eso evita que haya personas con epilepsia? ¿Eso mejora la calidad de vida de las personas con epilepsia? ¿Eso evita situaciones, o sea, todo lo que sabemos sobre epilepsia? ¿Evita el estigma y la discriminación social tan evidentes para con las personas con epilepsia? Entonces necesitamos más conocimientos. Nos planteamos esa pregunta a partir de significados. O sea, ¿qué significado le doy yo a esta enfermedad? Para llegar a esa pregunta, planteamos unas preguntas adicionales que en últimas se convirtieron en lo que nosotros llamamos objetivos específicos. ¿Cómo viven y enfrentan el día a día las personas que padecen epilepsia? Puede que las personas que tengan el diagnóstico se lo han preguntado, pero los familiares de esas personas se lo han preguntado. Mi hijo o mi hermano o mi papá, ¿cómo vive y cómo enfrenta el día a día con esta enfermedad? ¿Qué tipo de sufrimiento puede conllevar? ¿Qué efectos tiene en las diferentes esferas de la vida de una persona? ¿Será que la epilepsia tiene que ver con mi vida social, mi vida laboral, mi vida afectiva, mi autonomía, mi libertad, mi vida sexual, mi proyecto de vida? ¿Será que esta enfermedad tiene algo que ver? Y si tiene algo que ver, ¿será que la coarta, la coacciona, la potencia, la obstaculiza? ¿Qué recursos se construyen y reconstruyen en medio de su situación? Este punto fue muy bonito, muy importante, porque la gente, a partir de esos significados, genera respuestas, que son estrategias de afrontamiento. O sea, la gente responde a su enfermedad. Nosotros, cuando conocemos esto, podemos decir, estas respuestas de afrontamiento son positivas o son negativas. Y ahí la familia, pero diferentes profesiones, enfermería, pues porque es mi profesión, o mi formación de base, pero por ejemplo para la psicología, porque créanme que la psicología, yo no sé si aquí hay algún psicólogo, tiene absolutamente injerencia en este asunto de las respuestas de afrontamiento de las personas y de las familias con epilepsia. Bueno, algunos descansan pantallas. Si alguna vez buscan en internet, tal vez ya lo sepan, Vincent Van Gogh, que fue un pintor muy famoso de hace pues bastante tiempo, él sufría de epilepsia. Entonces normalmente yo pongo estas imágenes como una invitación a superar obstáculos, que es a donde queremos llegar el día de hoy. En esa tablita no se ve, miren la ocupación, digamos, una, dos, la tercera de derecha a izquierda: independiente, desempleado, técnico, estudiante, desempleado, ama de casa, pensionado, estudiante, estudiante, desempleado, ama de casa, desempleado. Y cuando uno analiza, por ejemplo, las profesiones, nos preguntamos, ¿por qué la mayoría son amas de casa o desempleados? Reconociendo que ama de casa es un trabajo, solo que es no remunerado. ¿Por qué? Es que es una enfermedad de pobres, o es que a la gente no le dan trabajo, o es que les da pereza trabajar. Ven las configuraciones que se van formando solamente con ver las profesiones. La piedad es del mismo autor. Antes de pasar a un video, quise copiar, esta la copié ahorita, esta diapositiva, y la copié a propósito, porque cuando planteamos esta investigación nos alejamos de lo que sabíamos de epilepsia. Cuando uno busca en la Liga Internacional contra la Epilepsia, que es la entidad internacional que da las pautas para uno saber de la enfermedad, si nosotros queremos saber de epilepsia, vamos a la Liga Internacional contra la Epilepsia, ahí está todo. Todo lo que uno quiera saber de epilepsia está allí. Y ellos dan esta definición de epilepsia. Entonces, cuando un médico atiende a cualquier persona con epilepsia, parte de esta definición.
Vamos a leerla. Tiene 3 criterios para uno decir que una persona tiene epilepsia. 1, al menos 2 crisis epilépticas no provocadas. No se dice convulsión, pero en la calle uno habla de convulsión. Pero realmente no deberíamos hablar de convulsión. ¿Qué ocurre en un plazo superior a 24 horas? O sea que si yo convulsiono o presento la crisis epiléptica y la presento en un mes, puede que yo tenga epilepsia. Segundo, una crisis epiléptica no provocada refleja y un riesgo de presentar nuevas crisis similares al derivado tras tener 2 crisis no provocadas de al menos un 60% de probabilidad de recurrencia en los próximos 10 años. Y tercero, cuando se diagnostica un síndrome epiléptico. A ver, Carolina, ¿usted qué entendió de esta definición? No, que complique, ¿sí o no? Alce la mano el que me sepa explicar esta definición. Súper enredada, ¿sí o no? Pero esa es la definición actual de epilepsia. Que es un síndrome, pero no todos los síndromes son epilepsia. Entonces se va enredando la cosa. En fin. Pero el objetivo de esta diapositiva es que esta es parte del conocimiento médico sobre la enfermedad. Pero ¿se acuerda cuando al principio hablábamos que como respuesta social ustedes también tienen un conocimiento? Cuando yo logré identificar para las personas qué significa esta enfermedad, voy a mostrar la siguiente diapositiva, es un poquito fuerte, porque un médico dice, epilepsia es 1, 2, 3, pero cuando le preguntamos a la gente, bueno, ¿y para usted qué es epilepsia? Es esto. Es esto para las personas. Tener epilepsia es anormal. Tener epilepsia es ser una carga. Tener epilepsia es ser un inútil. Tener epilepsia es algo con lo que uno va a morir. Tener epilepsia es una cruz que pesa y que duele. Y este es un significado extremo, el último. Tener epilepsia es estar muerto en vida. Y el testimonio está entre comillas. Decía la persona. Es que por eso digo, me mataron en vida. Cuando a esta persona le dijeron que tenía epilepsia, ella dijo, me mataron en vida. Entonces se ve cómo para las personas con epilepsia, la epilepsia es una cosa muy diferente a la diapositiva anterior. Muy bien. Está un médico y está una persona con epilepsia. Él tiene un conocimiento, esta persona también. Él sabe qué es epilepsia y la persona también lo sabe o no. Esto es conocimiento. Ahí es donde se configura una buena relación médico-paciente. Cuando yo sé lo que es epilepsia desde mi formación y cuando yo reconozco que esta enfermedad, por lo menos en la ciudad de Medellín, significa que la gente se siente inútil, o se siente una carga, o siente que lo mataron en vida. Y es ahí donde se configuran decisiones conjuntas. Yo con esta investigación aprendí que es ese asunto de la adherencia terapéutica. En el año 1979, Keynes, un autor, creo que australiano, se atrevió a decir que la adherencia terapéutica, que yo sé que ustedes lo han escuchado, es cuando la persona es adherente a lo que el médico me dice. O sea, cuando cumple, también hablan de compliance. O sea, cuando la persona obedece al médico, no estudies, no trasnoches, no puedes tomar alcohol, no trabajes, no lo dejes salir, cuidado con esto, no se case, no tenga hijos, ¿para qué va a volar? Si va a volar, pues viajar en avión, tiene que ser con todos los ciudadanos del mundo, pero mejor no lo haga. Entonces, si la persona se encierra en su casa y no sale, es adherente. O sea que la adherencia terapéutica, me perdonan porque voy a decir algo horrible pues, pero la adherencia terapéutica es un atrevimiento del sector salud para decirle a la gente, a las personas con epilepsia, que no cumplen lo que nosotros creemos que deben cumplir. Y eso pasa con las personas con cáncer. He hablado de las personas con cáncer porque tengo una colega aquí sentadita que su especialidad es esa. Pero resulta que con todas las personas entonces, ¿cierto? Nos atrevemos a decir, no, es que usted es mal paciente, es que usted no es adherente. Pero, muchachos, devolvámonos un poquito las diapositivas anteriores. Cuando el médico tiene un conocimiento, cuando la persona con epilepsia tiene un conocimiento, cuando reconocemos que las dos personas tienen conocimiento y que de ahí se construye, nos evitamos
la famosa adherencia terapéutica. Y entonces decimos, las personas con epilepsia tienen una estrategia de afrontamiento que es la reflexión y la racionalización. Entonces yo le digo a Juan Guillermo, tú no debes trasnochar porque tienes epilepsia. Ahí yo estoy diciendo únicamente lo que yo creo que él debe hacer. Pero Juan Guillermo, como conocedor, como un ser humano que conoce, Juan Guillermo, ¿qué dice? Hombre, usted me dice que yo no trasnoche, pero yo voy a hacer algunas negociaciones, lo que se llaman las negociaciones con la vida. Sí, yo me voy a cuidar, ojo con el trasnocho, pero, si hoy me salió un trasnocho, pues un parchecito en la noche, ¿será que yo puedo dormir bastante en la tarde para recuperar sueño? ¿Y será que si me quedo hasta las 2 llego y duermo al otro día hasta las 2 de la tarde para recuperar sueño? ¿Y será que me tomo medicamentos bien juicioso? ¿Y será que no tomo licor pero paso bien bacano? Son negociaciones. No le estoy diciendo no salgas. Él tiene esa capacidad. Porque si él sale por la noche y al otro día dice, no, yo salí anoche y me voy a decir con unos amigos porque necesito salir. Yo soy tan atrevido que le digo, pero no sos adherente. Y a propósito de Juan, el video que vamos a ver a continuación es un video que él muy amablemente nos permitió grabar, nos autorizó a proyectarlo con todo el cariño, con todo el respeto. Vamos a mirar este video, es un video, yo considero, como decía Gloria, considero que es un video fuerte, es un video fuerte, no hay bala, no está Rambo, ni sangre, pero es un video muy fuerte, es un testimonio de vida, porque vamos a empezar desde ahí, vamos a empezar. Vamos a empezar con esos testimonios de qué significa esta enfermedad. Este es el esquema, yo lo voy a presentar el año pasado, este es el esquema de lo que nosotros encontramos en nuestra investigación. Se lo voy a explicar rápidamente. ¿Qué es eso tan raro? Resulta que todos esos nombrecitos que dicen allí es lo que gira en torno a la persona con epilepsia. ¿Qué es lo más importante que ustedes ven ahí? La persona. ¿Listo? Oh sorpresa que yo buscaba entender qué significaba la enfermedad en las personas y me di cuenta, junto con mi asesora de tesis, que lo más importante de la epilepsia es la persona, no es la enfermedad, es la persona que lucha por vencerla, que lucha por salir adelante, porque como nos decía un testimonio de una chica, la epilepsia es algo que me aplasta, que me quiere vencer, entonces la persona es la más importante, todos nosotros somos lo más importantes, estamos por encima de una enfermedad. Luego sigue el padecimiento y la familia, la discriminación. La discriminación es muy tesa, muy terrible en esta enfermedad. Pero ¿qué más les llama la atención? ¿Qué ven ustedes ahí? Gravitando, rodeando a la persona. El miedo. El miedo. El miedo, muchachos. Nos demos cuenta que el miedo es muy importante en la epilepsia. De esta investigación ya llevamos 2 artículos. Uno recién lo enviamos el mes pasado a una revista de salud colectiva. ¿Y saben cómo se llama el segundo artículo? Por un testimonio que me dio alguien a quien aprecio mucho. Se llama Vivir con epilepsia es vivir con miedo. Vivir con epilepsia es vivir con miedo. Por supuesto que vamos a darle un giro a este encuentro. Intentamos que termine diferente, pero lo primero que tenemos que reconocer todos, a partir de mis significados y de mis conocimientos, es que tenemos que dejar de lado los tabús y reconocer que la epilepsia da miedo en la persona, en la familia y en los seres queridos. Y cuando nosotros reconozcamos que la epilepsia da miedo, vamos a buscar cómo vencer esos miedos. Pero la epilepsia genera miedos.
que como que no soy capaz de salir a la calle, a mí me pita un bus al lado y yo me quiero morir. Son cosas que uno a veces no las cuenta porque piensa que no lo van a entender o que la gente no va a comprender lo que uno está sintiendo, o lo van a juzgar o le van a reprochar. Y de hecho hay veces que lo hacen, porque la ignorancia a veces es mucha, pero es porque las personas no saben o no dimensionan en realidad lo que puede ser vivir con una enfermedad como esta. Los miedos a presentar crisis son en todo momento. No hay un solo momento en el que uno pueda decir no tengo miedo a presentar una crisis. Son en todo momento, bien sea porque uno va a sufrir, porque uno se va a sentir mal, porque va a hacer sufrir la familia. A mí me da una crisis y mi mamá ya se pone triste, ya se pega de Dios, ya inmediatamente a veces se pone a llorar. Y es muy difícil para uno, a veces tal vez eso es lo que más lo afecta a uno. En medio de su crisis y en medio de todo, tal vez eso es lo que más lo afecta a uno. Ver que la familia está sufriendo y que uno no puede hacer nada por ellos. Yo creo, y esto lo digo con razón de causa, porque yo lo vivo, yo lo he vivido muchas veces. Yo creo que el peor miedo que puede sentir una persona como yo, que padece epilepsia, es no tener los medicamentos. Porque no tener los medicamentos es sinónimo de no estar bien, de convulsionar, de que te dé un lapso convulsivo, de que pongas a sufrir tu familia, de que todos los que estén a tu alrededor estén mal. Porque lamentablemente la epilepsia no es una enfermedad solo de uno, es una enfermedad familiar, es una enfermedad que la viven todos los de la casa. Si yo estoy enfermo, se enferman todos. Aquí en mi casa, si yo me enfermo, se enferma mi papá, se enferma mi mamá, mis hermanos, todos están alrededor mío y todos me miran como con esa tristeza, como con esa cosa, esa impotencia. No es tristeza, es impotencia, porque ellos quisieran hacer más por mí, pero no pueden. Y en realidad, cuando uno no tiene los medicamentos, es el peor sentimiento que uno puede tener. Lo que más causa la epilepsia es miedo. Y aunque hablamos de muchos miedos, es posible que las personas tengan más o menos miedos en mayor o menor magnitud. Nosotros nos atrevimos a clasificar el miedo de las personas con epilepsia en dos: el miedo propio y el miedo ajeno. Es decir, las personas, como nos decía Juan en su testimonio, identifican que los otros tienen miedo y yo tengo miedo, ¿cierto? Entonces, pues el sueño es ya una segunda etapa de esta investigación, es hablar con los familiares, porque esto es lo que piensan las personas. Yo no sé si los familiares tienen miedo, uno supone que sí, pero eso es lo que vamos a hacer más adelante. Pero por lo menos el miedo propio sí lo dijeron las personas, la gente sí siente miedo. Y ese famoso miedo propio está miedo al presente y un miedo al futuro. Yo tengo miedo todos los días, tengo un miedo cotidiano y tengo un miedo hacia la proyección. Cuando hablamos de proyecto de vida, es esa posibilidad de yo tener ventaja y tener autonomía sobre mi futuro.
sobre el futuro inmediato, sobre lo que yo quiero hacer, sobre lo que no quiero hacer y sobre las posibilidades de lo que puedo hacer. Pero yo tengo miedo hacia ese proyecto de vida, hacia ese futuro, porque la epilepsia, por alguna razón, me lo impide. Este miedo al presente, el miedo cotidiano, el miedo diario, no sé que también lo puedan ver, sobre todo los que están atrás, yo lo voy a leer. Miren la cantidad de miedos que puede tener una o en algún momento de su vida, algunos de ellos. Yo tengo miedo a lo cotidiano, yo tengo miedo desde la noticia, o sea, cuando a mí me dicen que tengo epilepsia, empiezan los miedos. A hablar a otros de la enfermedad. Me da miedo decirle a otros que yo tengo epilepsia. Me da miedo que otros se den cuenta que yo tengo epilepsia. Hagamos la reflexión. ¿Por qué será que a mí me da miedo que los demás se den cuenta? Que tiene esta enfermedad, que yo no quiero hablar de ella y no quiero que se den cuenta. A pensar en la enfermedad. O sea, hablarla y pensarla. A presentar una crisis epiléptica, me da miedo convulsionar. Yo estoy muy bien, llevo tanto tiempo, sí, pero que no me dé, porque si me da, algo pasa. ¿Será que se desmorona mi vida si me vuelve a dar una crisis? ¿Será que yo cuento los días desde la última crisis porque no quiero que me dé? A estar solo. Y aquí, en este estar solo, nos dábamos cuenta que la gente tiene una afectación por la sobreprotección, porque me sobreprotegen, me cuidan en exceso, pero es que tampoco quiero estar solo. A no tener los medicamentos y a los efectos de los medicamentos, o sea, que no los tengo, qué terrible, y si me los tomo, peor. A actividades sociales como salir, practicar deporte, tomar alcohol y a perder cosas. Tengo miedo de perder el trabajo, de perder los amigos, de perder inteligencia. ¿Han escuchado eso? Que la epilepsia quema neuronas. Entonces son miedos de hoy, del hoy. Y los miedos al futuro, miedo a construir un hogar, miedo a tener hijos, a buscar un empleo, a estudiar y miedo a la muerte. Por ejemplo, la muerte, el asunto de la muerte es un tema que no se habla en las consultas. ¿Será que las personas con epilepsia tienen un riesgo mayor a morir? ¿Alguien sabe? Por ejemplo, por las caídas. Pero si una persona nunca se cayera, digamos que evitamos que se caiga, ¿será que una persona con epilepsia se puede morir más fácil que yo que no tengo epilepsia? Entonces, hay cosas reales. Entonces son cosas que debemos hablar en las consultas. Frente a este panorama, una persona muy cercana a mí, ella me acompañó muchísimo en esta investigación y me decía, pero es que esa enfermedad pues tan terrible, entonces pues ¿qué hay de positivo en ella? Y sobre todo el asunto de los miedos. La verdad es que hay cosas muy positivas, que es lo que vamos a hacer a continuación. Porque como dice la diapositiva, y que fue casi que motivo del GES de hace un año, vivir con epilepsia sí es posible. Pero primero tenemos que reconocer qué sabemos de ella, qué saben los profesionales, qué significados le doy yo, y entonces qué estrategias de afrontamiento voy a utilizar para superar esos miedos. Aquí tengo a un grupo de personas que tienen diagnóstico de epilepsia y que de una u otra manera han empezado o han logrado vencer miedos. Vamos a escuchar sus testimonios. De pronto proyecté una que otra fotico y vamos a ver qué posibilidades tenemos de superar esos miedos que veíamos hace un momento, ¿cierto? Entonces yo quiero que Carolina pase al frente. Yo veo que el tema de la aceptación es muy importante y yo tuve pues como un proceso psicológico
donde he aprendido a aceptar la epilepsia y a convivir con ella y a verla como de una manera diferente, los procesos de pronto un poquito más difíciles que hubo y que logré superar, que es a lo que yo quiero como compartir hoy, es la parte académica, que de alguna manera era como un estigma para los médicos. Siempre decían, cuando yo decidí estudiar y salí pues del colegio, cuando fui a escoger mi profesión, yo dije que yo quería ser abogada, y el neurólogo dijo, eso es imposible, el derecho es para las personas muy inteligentes, usted no puede estudiar derecho. Entonces, ahí me estoy graduando. Mis papás no les gustó mucho la reacción del médico, sin embargo yo dije, a mí nadie me quita de la cabeza que yo voy a ser abogada. Me demoré 10 años. Bueno, ¿por qué? Porque tenía muchos ataques, me hospitalizaban, vuelve y salga, vuelve y entre. En una de esas estuve intoxicada por un medicamento, entonces quedé inválida un mes, vuelvo a la universidad, la decana me quería echar, pero yo dije, no, yo ya soy abogada, yo ya sé manejar esto. Hice todo lo que podía y el secretario general dijo, a usted no la pueden echar. Pude viajar, ahí pueden ver a mis hermanas, he podido hacer ciertas cosas que hace la gente común y corriente y yo sé que se puede hacer, o sea, es posible. Yo pienso que tenemos que ver la parte positiva de la epilepsia. Muchísimas gracias. Bueno, eso sí es que yo creo que es una frase pues muy conocida y como cliché, pero tengo que decirlo. Creo que los miedos, valiente no es el que no tiene miedo, sino el que lo tiene y es capaz de vencerlo. Cada día hay un nuevo amanecer. En un hermoso día de verano nació una niña linda. Un mundo hermoso, inmenso y desconocido le esperaba por descubrir. La niña crecía en una familia sin igual. Sus padres maravillosos la colmaron de amor y protección y a la escuela la llevaron. Poco a poco, con el pasar del tiempo, cambió mi cuerpo y cambiaron mis pensamientos de niña a mujer. Soy una mujer marcada corporalmente y mentalmente por la epilepsia. Todavía me siento incómoda y triste por sufrir epilepsia, y no por esto he olvidado que esta es como una tormenta que debo enfrentar. Me gusta más de aquí en adelante si deseo ser feliz, alcanzar los objetivos y las metas que me he trazado, cruzar en este largo camino de mi vida. Un aplauso. Tengo 33 años, más o menos desde los 11 años me pronosticaron la epilepsia. Las crisis eran muy seguidas. Entonces, ya cuando estaban como tan avanzadas, tomé esta enfermedad como si fuera una maldición. En muchas ocasiones no intenté, pero el deseo era llegar al suicidio. Pero gracias a la colaboración de los especialistas de aquí del instituto, de mis padres y de otras personas ajenas pues a la familia, este deseo de matarme se borró de la mente. No me gusta decir mucho que tengo epilepsia porque hay mucha discriminación. Le agradezco a mi Dios también porque ya las crisis se me han controlado. Yo siento cuando me va a dar, entonces si es necesario, a la persona que esté al lado le digo, me colabora, o si no me quedo como quietecita o busco dónde sentarme. En el 2008 salí de la universidad como licenciada en educación básica con énfasis en matemática. Aproximadamente ya he trabajado 6 años como maestra de primaria y en un tiempo que estuve sin trabajo volví y me presenté a la universidad y pasé al programa de bioingeniería. En cuanto a los miedos, siento miedo, mucho miedo, no que me dé la crisis porque gracias a Dios yo la siento cuando me da, sino en el rechazo en la parte laboral. Cuando estoy en una entrevista de trabajo me preguntan ¿qué tiene? Nada, no tengo nada, pero
es el miedo a que me dé, porque estuve en una institución educativa, en medio de la clase me dio la crisis y al otro día, esta es su carta, ya no vuelve a trabajar acá. Entonces, el miedo es como al rechazo de las personas, no que me dé, porque mi Dios está cada día con nosotros y Él nos ayuda, Él nos acompaña. Y mi familia también, que gracias a mi mamá y a mi papá, es que se ha logrado mucho, empezando por este sistema de salud tan malo que hay en este país. Donde no fueran por ellos, no estaría yo en el momento en donde estoy. Muchas gracias. Pese a tantas cosas, este muchacho tiene ideas de emprendimiento. El sábado hablábamos y creo que vamos a ver cuándo arrancamos. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Juan Camilo, tengo 32 años. En aquella época en la que estuve en el bachillerato me decían a mí que, o sea, el bachillerato a mí siempre tuve dificultad para terminarlo, a pesar de que he sido muy insistente, muy perseverante. En ambas ocasiones he tenido que empezar desde allá a reforzar, pero a ver, para mí la epilepsia, yo no puedo tomar esa enfermedad como un límite para no sobresalir, no destacarme y no salir adelante. Entonces, hasta el momento he logrado hacer carreras técnicas, he sido una persona emprendedora, he venido también realizando desde hace 15 años un proyecto, con el SENA he venido estudiando. A mí me ha conllevado y he sabido de la epilepsia no verlo por el lado negativo, sino por el lado positivo. Es una enfermedad con la cual ya tenemos que aprender a convivir. Tratar de esforzarnos bastante, cuidarnos bastante, ser bien juiciosos con los medicamentos, más sin embargo, aparte de todas las capacitaciones que he hecho, he tenido una pasión que me ha gustado bastante, que es el cuento de la música. Actualmente soy baterista, percusionista y toco hace rato pues en una agrupación musical. Y allí me he podido distraer, he podido hacer otras actividades y con esto he podido salir adelante, o sea, independiente de la epilepsia, es saberla afrontar y saber convivir con ella. En 5 años me veo siendo emprendedor, o sea, tener mi propio negocio, tener mi propia empresa, así me veo yo en 5 años, teniendo expectativas y querer lograr los objetivos que siempre he querido lograrlos, y la idea mía es tener ese sueño. Miedo, por ejemplo, ahorita estaba haciendo un curso de inglés. Exactamente, estaba haciendo un curso de inglés y me da mucho miedo porque me afecta mucho la memoria. La memoria me está afectando mucho la epilepsia. Entonces, el miedo que me da era que, obviamente, como antes, y noto y he notado que no, pues era muy buena en cuanto a la memoria perfecta, me acordaba muchas cosas. Y ahí es cuando uno tiene que esforzarse más que digamos que cualquiera, que no tenga ninguna enfermedad, por la memoria, porque tienes que estar repitiendo más y no tienes que estudiar más, porque no es como ayer. Te das cuenta que ayer te acordabas, te aprendías por ahí yo no sé cuánto vocabulario en inglés y ahorita ahí no, la mitad. Entonces hay que hacer perseverar más y perseverar más. Ahorita ya con el curso de inglés ya voy a empezar con la tecnología. ¿Y el curso estás o lo terminaste? Ya volvemos a empezar, Dios quiera, que en agosto del 2020. ¿Y son cuántos niveles? Pues no me acuerdo, creo que son 5 niveles. Son 5 niveles. ¿Y en qué nivel vas? Este es el segundo. Este fue el segundo. Este fue el segundo. ¿Y vas para el tercero? Terminamos el sábado pasado, sí. Puede que aquí en el auditorio haya alguna persona que quiera estudiar cualquier cosa y por ese asunto de la memoria no quiera o le dé miedo. ¿Qué puede hacer esa persona? ¿Se retrae, no estudia y se encierra en la casa? No. ¿O qué tú le aconsejarías? Estudiar. No va a hacer muchas cosas que sí, que puede que sea un poquito más difícil, pero así como Carolina estudió
10 años, una carrera que es de 5. Yo lamentablemente no puedo terminar mi tecnología, pero en 3 años hice mitad de la tecnología, pero ya sí quiero volver a coger el estudio. Y no, estudiar, que me daba miedo estudiar, y más en inglés que es de tanta memoria. Y sí lo cogí, no de pronto como lo cogieron los demás, pero sé que lo voy a lograr y sé que, y ya con eso le perdí un poquito más el miedo, ya antes me voy a meter como a otros. Antes no, lo contrario, estudien, hagan lo que quieran, por ejemplo que salgan en una bicicleta. Puede que sí, en el principio, bueno, salgan acompañados, con uno atrás o que con el otro al lado, pero entonces no como uno mismo limitarse, no. Antes hay que ponerse a estudiar. Bien, muchas gracias. ¿Y qué tal que no escucháramos en vivo y directo a nuestro amigo Juan Guillermo? Como él nos habló de sus miedos, para mí fue un video muy duro y muy fuerte. Yo pienso que sí tiene algo positivo para decirnos. Yo no creo que nos quedemos únicamente en lo negativo. Entonces escuchemos y bienvenido Juan Guillermo. Bueno, buenas tardes. Como ya escucharon, mi nombre es Juan Guillermo y ya pudieron ver mi testimonio. A mí me dijeron, hable de sus miedos, ahí los plasmé todos. Pero, a pesar de todos esos miedos que yo siento, que he sentido y que tal vez seguiré sintiendo durante muchísimos años, algo sí puedo decir. Es posible vivir con epilepsia y es posible afrontar todos estos miedos, vencerlos. Yo estudié todo mi bachillerato. Cuando terminé mi bachillerato me dijo el médico, el que me diagnosticó la epilepsia, me dijo, usted no puede seguir estudiando. Por encima de él, seguí estudiando. Comencé a estudiar una carrera en la Universidad de Antioquia, la cual no pude terminar porque es demasiado pesada, física pura. Luego, ya con más ánimos, con más perseverancia, me presenté en el SENA para estudiar una de mis pasiones, tecnología en instrumentación quirúrgica. Obviamente, cuando se dieron cuenta, porque yo tuve que entrar mintiendo, porque así nos toca a veces a la mayoría. Tuve que llegar allá mintiendo. Estudié 3 años, hice toda mi teoría. Y cuando llegamos a quirófanos, y de pronto me pilló por allá un compañero como maluco y ya caí al suelo, se dieron cuenta que tenía epilepsia y me dijeron, hermano, usted tecnología en electrónica, usted tecnología en instrumentación quirúrgica no puede hacer, porque ya serían 2 enfermos en el quirófano. Donde a usted le dé algo adentro de un quirófano, se nos muere el paciente y quizás se nos muere usted. En ese momento yo podría haber tirado la toalla y podría haber dicho, no vuelvo a estudiar, no vuelvo a hacer nada. Pero alabado sea Dios, que nos ama tanto y que nos cuida tanto, con el apoyo de mi familia, con el apoyo de mis amigos, con el apoyo de todo el grupo médico que tengo a mi alrededor. Me puse a estudiar tecnología en electrónica industrial, la terminé y la ejercí. Luego me puse a estudiar una especialización en alarmas y sensores, terminé y la seguí ejerciendo. Hasta el 2003, que ya me vi muy mal, ya comencé a convulsionar definitivamente día y noche. Me hicieron la operación para epilepsia y no me sirvió. Pero entonces ya me tuvieron que mandar a salud ocupacional y me pensionaron. Desde los 29 años estoy pensionado. Sin embargo, no dejo de estudiar, no dejo de salir, a pesar de los miedos que se sienten, que ya los han comentado muchos de los compañeros y los comenté yo ahí.
porque se siente a veces miedo a conocer gente nueva, miedo de pronto a que va uno a conocer una muchacha o algo así, entonces ya de pronto me va a rechazar porque yo con esto. Pero sin embargo, a pesar de todo eso, esos miedos se pueden superar. Y han sido muchas las muchachas que he conocido durante todos estos años. ¿Muchas? Muchas. Y han sido muchos los amigos que he conocido, y tengo muchos amigos, a pesar de todo el miedo que siento, pero paso por encima de ellos, porque el miedo es inherente en todos los seres humanos. Algunos lo sentimos mucho más que otros, porque tal vez la epilepsia los repotencia dentro de nosotros, pero podemos pasar por encima de esos miedos, podemos pasar por encima de todas esas dificultades, y podemos mostrarle al mundo y a nosotros mismos que sí es posible vivir con epilepsia.